Hola a todos y todas. En esta ocasión hablaremos del control de la expresión genética, o sea, el proceso que ocurre antes o después de que se produzcan las proteínas o que se transcriba el ADN, ¿no? Es un proceso que ya vimos anteriormente. Específicamente, en esta ocasión abordaremos estos 8 temas que están aquí, comenzando por entender los diferentes puntos en los que puede ocurrir la regulación genética de la expresión genética. Inicialmente, comenzando con organismos más simples como los procariontes, vamos en el caso de los procariontes, vamos a tomar como modelo la famosa bacteria Escherichia coli, que ya debe ser una de las superstar, digamos, de todos los procariontes que vamos a utilizar como modelo de estudio. Y también tenemos la regulación o el control de la expresión genética que ocurre en eucariontes, que es un poco más complejo, digamos, eh, que el que ocurre en procariontes. Pero bueno, ya lo vamos a ver en más detalle. En el caso de los procariontes, vamos a hablar del operón LAC y el operón triptófano. Eh, Vamos a ver los principales mecanismos. También vamos a distinguir entre genes constitutivos, inducibles y reprimibles. Y al final vamos a describir factores ambientales que afectan los patrones de metilación y vamos a ver unos ejemplitos bien bonitos sobre los gemelos idénticos y cómo la metilación puede afectar la expresión genética o al final las características que tienen o que ocurren incluso en gemelos que son idénticos, ¿no? Bueno, vamos a ver inicialmente esta historilla que les pongo ahí, que es la de los murciélagos. Eh, ¿Por qué los murciélagos? Porque ellos han tenido un papel clave para el estudio del control de la expresión genética debido a diversas características que tienen. Eh, Comenzando con su vida colonial, ¿no? Eh, son animales que pueden vivir en colonias inmensas, en una cueva, por ejemplo, en troncos de árboles y sus colonias pueden llegar a ser decenas de miles, e incluso más de 100.000 individuos en cada una de esas colonias. Y vean que el grado de hacinamiento en que viven estos animales es enorme, ¿no? Un animal pegado junto al otro, o sea, a veces no sobra un centímetro cuadrado libre en la cueva, ¿no? Es cuerpo contra cuerpo. Y eso va a favorecer, desde luego, la transmisión de una gran cantidad de virus, bacterias, patógenos, etcétera. Eh, es común incluso que regurgiten alimento de un animal a otro y eso también va a favorecer considerablemente la transmisión de una gran variedad de patógenos, en particular virus. Eh, Debido a esta razón, a lo largo del proceso evolutivo se ha desarrollado una alta tolerancia de estos animales a coexistir con sus patógenos, porque si ocurrieran las reacciones inflamatorias normales que ocurren en todo organismo o en la mayoría de organismos cuando se ven invadidos por un patógeno, como puede ser un virus, eh, con esas reacciones del sistema inmunológico, probablemente estos animales morirían porque se van a inflamar muchísimo y eso va a tener efectos secundarios que podría llevarlos a la muerte. Entonces, eh, lo que ha ocurrido es que a lo largo del proceso evolutivo, ellos
se han acostumbrado, su metabolismo, se ha acostumbrado a tolerar la coexistencia con una gran variedad de patógenos, en particular virus, y no es por casualidad que son entre los mamíferos los animales que tienen una mayor diversidad de virus. Algunos de ellos son zoonóticos. Se supone incluso que el COVID-19 fue transmitido de murciélagos a otros animales y posteriormente hasta el ser humano, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen para sobrevivir a pesar de tener ese montón de patógenos, a pesar de las condiciones de hacinamiento en las que viven? Bueno, primero existe un control de la inflamación excesiva, de manera que a nivel molecular existen genes que inhiben la respuesta inmune o inhiben la expresión de ciertos genes que funcionarían en la defensa contra ciertos patógenos, y además se incrementa una respuesta antiviral continua para luchar, digamos, constantemente contra las proteínas virales. Entonces, eh, el sistema genético o el sistema de control genético que existe en estos animales eh, es atípico con respecto a muchos otros mamíferos, porque se da una inhibición constante de ciertos genes y una promoción o una activación continua de otros genes que son los que van a luchar contra las proteínas virales. Entonces, esta dinámica tan interesante que ocurre entre los patógenos y el hospedero, en el caso de los murciélagos, ha dado como resultado una gran cantidad de publicaciones sobre cómo funciona el control de la expresión genética en mamíferos, ¿no? Que es lo más cercano a nosotros. Nosotros también somos mamíferos. Entonces, ahí esa era la historilla que les quería contar. Incluso cuando los animales están muy estresados, como en el caso de las sequías, cuando hay poco alimento, debido a la destrucción del hábitat, etcétera, todavía son aún más vulnerables a los patógenos, y la respuesta del organismo es inactivar aún más esas defensas y coexistir con sus virus. Bueno, recordemos cómo es que funcionaba el proceso de síntesis proteica. Recordemos que a partir de una plantilla de ADN iba a ocurrir la transcripción, que no es más que la producción de un ADN, digo, de un ARN mensajero, disculpen, dentro del núcleo, ¿no? Ese ARN mensajero, como ustedes recordarán, va a pasar por un proceso de editaje o splicing, en donde se van a remover las secuencias no codificantes o que no van a ser parte de las proteínas, que se llaman intrones, ¿recuerdan? Bueno. Y finalmente ese ARN mensajero ya maduro va a salir del núcleo hacia el citoplasma hasta llegar a los ribosomas, y allí va a ocurrir la traducción, que es la producción de proteínas o polipéptidos en general, a partir de esa secuencia que está en el ARN mensajero. Ok.
En este proceso que está acá, ilustrado en esta imagen, pueden ocurrir diversas puntos de control, tanto en procariontas como en eucariontas. Esos puntos de control regulan la expresión genética, permitiendo que solo se expresen los genes cuando es realmente necesario. O sea, cuando una proteína, cuando una enzima está en falta o es necesaria, solo ahí es que va a ocurrir la transcripción o la síntesis proteica. Si ya tenemos, si ya la célula tiene mucha de esa proteína, una cantidad suficiente, esos genes hay que inactivarlos. Y por el contrario, cuando es necesaria esa proteína porque la concentración es muy baja o se acabó totalmente esa proteína o enzima, ahí sí va a existir un gen que da la señal para que eh, ocurra la producción de proteínas, bueno, todo este proceso que está acá. En el caso de las bacterias y la mayoría de procariontes, eh, los operones son el mecanismo más común a través del cual se regula o se controla la expresión genética. Eh, y en eucariontas, va a haber un sistema un poco más complejo que puede ocurrir antes, durante e incluso después de la transcripción y traducción, o sea, antes de este proceso, después de este proceso, la transcripción o eh, antes de la traducción o después de la traducción. Después de la traducción estaríamos hablando de que ya se formó la proteína y ahí todavía existe un último chance de corregir los errores y destruir o reciclar los polipéptidos que no pasan el control de calidad ya debido a que hay un error o que ya hay demasiado de ese polipéptido y no es necesario, entonces el organismo lo recicla. Ya lo veremos al puro final de esta charla. Bueno, antes de seguir adelante es necesario definir lo que son ARN mensajeros policísticos y policistrónicos y monocistrónicos. Entonces, es muy simple. Un ARN policistrónico contiene toda la información necesaria, vean que es toda esta cadena que está aquí, esto ya es un ARN mensajero que tiene la información necesaria, la información genética, la secuencia de bases nitrogenadas necesaria para producir dos o más proteínas. Normalmente son tres, cuatro, cinco y pueden ser hasta más a partir de una sola molécula de ARN mensajero. Eso es maravilloso porque se ahorra mucho tiempo la célula, digamos. Lastimosamente, este sistema solo existe en procariontes, no existe en eucariontes. En eucariontes lo que existen son los ARN monocistrónicos, en donde cada ARN mensajero que sale del núcleo solamente contiene información para la producción de una única proteína. Entonces, el proceso es un poco más lento que el que ocurre en bacterias, porque en el caso de los ARN monocistrónicos solo se va a producir, un ARN mensajero solamente va a producir una proteína. Entonces, tengamos en cuenta estas dos diferencias de ARN mensajero policistrónico y ARN mensajero monocistrónico, que es el que está presente en todos los organismos que no sean bacterias, incluyéndonos a nosotros. Ok, entonces seguimos adelante. La cosa se pone emocionante. Los operones eh,
surgieron o fueron descubiertos a partir de 1961 por varios franceses eh, y específicamente en la bacteria Escherichia coli. No significa que solamente en esta bacteria exista, sino que estamos usando esta bacteria como modelo para todos los procariontes. Entonces, un operón es un conjunto de genes, como lo vemos aquí en esta imagen, es un conjunto de genes que se transcriben juntos, o sea, forman parte de un ARN mensajero policistrónico. Se transcriben juntos y funcionan bajo el control de un mismo promotor, que es este cafecito que está aquí, y un operador, que es este color cian que está acá. ¿Ok? Y entonces, en este proceso de control de la expresión genética por operones es clave eh, una molécula que se va a producir en, en otra región del ADN. Esa molécula es producida por un gen y lo que hace es bloquear eh, o impedir que la ARN polimerasa se una al ADN y bloquea la, la transcripción en ese caso. Y si ese gen no se activa, pues entonces sí va a ocurrir la transcripción y probablemente la traducción también. Entonces, la activación o no de este gen y la producción de esa proteína inhibidora eh, va a definir si una proteína se va a producir o no. Eh, bueno, entonces tengamos en mente cuál es la estructura de un operón. Entonces está formado por una región promotora, por un operador, que son los encargados o son los que dirigen los genes estructurales de ese operón, que pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, va a depender de cada caso, ¿no? Bueno, la regulación de la expresión genética por el operón LAC. Entonces, en procariontes vamos a ver dos operones principales que tienen un mecanismo de acción muy similar, pero con sus diferencias, que ya casi la vemos. Uno de esos operones principales es el operón LAC y el otro es el TRIP, que es el del triptófano. Entonces, en el caso del operón LAC, como podemos ver en la imagen A, cuando está ausente la lactosa, recordemos que este operón lo que hace es regular la producción o más bien la metabolización de la lactosa. eh, entonces, para eso se requiere la producción de lactasa, galactosidasa, que son estas enzimas, y la transacetilasa, que son enzimas que van a degradar la lactasa. Pero, ¿qué pasa cuando la lactasa, cuando la lactosa que diga no está presente? Pues no es necesario producir esas enzimas. Entonces, en en el gen regulador LAC, que es este como fucsia rosadito que está aquí, se va a producir un ARN mensajero que a su vez va a transcribir para un represor, que es una proteína de represión. Vean que está activo ese represor en ausencia de lactosa. Entonces, ¿por qué está activo en ausencia de lactosa? Porque no es necesario producir las enzimas que requieren la degradación de la lactosa porque no hay lactosa. Entonces, este gen represor en esta situación, en donde no hay lactosa, se va a unir a la región del operador y ¿qué va a pasar?
va a impedir que la ARN polimerasa se una al promotor. Va a ser como una llave, digamos, como poner un candado en una puerta y si la ARN polimerasa, que es este cilindrito que está aquí, intenta unirse al promotor, no va a poder porque ya tiene un candado que se llama el represor LAC. Eh, ¿Qué pasa cuando hay lactosa presente? O sea, cuando hay mucho material para degradar, pues ahí sí tiene sentido que se active o más bien, ahí sí tiene sentido que se produzcan las enzimas y para eso hay que inactivar el represor. Vean que el represor sale activo por default del gen regulador. Entonces el gen regulador produce este ARN mensajero que a su vez produce un represor activo, pero como hay lactosa presente, la lactosa lo que hace es eh, inducir la inactivación de ese represor y por tanto ya no se va a poder unir a esta región del operador y eso hace que la ARN polimerasa ahora sí se pueda unir al promotor y hacer y hacer la transcripción de ese ADN y producir el ARN mensajero policistrónico, que vean que en este caso va a metabolizar o a dar origen a tres enzimas que metabolizan la lactasa, que son la lactosa, aquí se me olvidó cambiarle la E, la beta galactosidasa y la transacetilasa, que son enzimas que lo que hacen es degradar o metabolizar la lactosa para que, en este caso, la bacteria Escherichia coli pueda obtener energía. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en que actúa el operón LAC en Escherichia coli, que es un modelo para el resto de bacterias. Y vamos a ver el otro tipo de operón, que es el triptófano. Eh, el TRP, que digan, es el operón que va a estar asociado con la producción de triptófano. Vean que este operón TRP o TRIP, como yo le llamo, eh, es regulado por este gen de acá, en rosita, este gen regulador. Entonces, al igual que antes, se produce un ARN mensajero que a su vez produce una proteína represora o un represor activo que vean que se va a unir, al igual que en el ejemplo del operador LAC, del operón LAC, se va a unir a la región del operador de este gen policistrónico y ahí bloquea, pone ese candadito para bloquear la ARN polimerasa. Este es el mecanismo de acción común que ocurre cuando hay inhibición. En ausencia, vean que en ausencia de triptófano, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eh, Ese represor este, no se va a activar. De hecho, vean que se produce el ARN mensajero aquí en el gen regulador y ese represor está inactivo. ¿Por qué está inactivo? Porque no hay triptófano. Entonces, si no hay triptófano en el ambiente, quiere decir que es necesario producir triptófano. ¿Y cómo se produce triptófano? Transcribiendo este ARN mensajero eh, policistrónico que está compuesto por 5 genes distintos que van a producir 5 enzimas diferentes, cada una de las cuales va a intervenir va a intervenir, sí, en la biosíntesis de triptófano. Eh, entonces, eh, eso ocurre cuando el triptófano está ausente. Ahora imaginémonos el caso en que
hay suficiente triptófano en el organismo. ¿Será necesario que se transcriba ese gen policistrónico? Desde luego que no, porque ese triptófano se desaprovecharía. Entonces, en ese caso, en donde hay presencia de triptófano, vean lo que va a ocurrir. Igual se va a producir el represor inactivo, pero ahí se va a usar el triptófano, que es ese aminoácido esencial que está presente aquí. Se va a usar el triptófano como correpresor. Entonces, el triptófano en este caso lo que hace es activar el represor que estaba inactivo y ahí se va a unir a el operador. Vean que aquí ya se unió al operador. Y eso hace que se bloquee el camino, se pone el candado para que no pase la ARN polimerasa. Entonces no se puede unir al promotor la ARN polimerasa debido a la presencia de este candadito que está acá. Y por tanto no se va a transcribir ese gen, no se van a producir estas cinco enzimas que están asociadas con la biosíntesis de triptófano. Y esos son los dos principales mecanismos que se utilizan en procariontes para el control de la expresión genética. En este caso hablamos de que los genes del operón triptófano son reprimibles. Nos referimos con reprimibles a que la presencia del producto o del triptófano reprime la producción de más triptófano, porque no es necesario, ya hay suficiente triptófano. Entonces, eso le da una señal a este gen de que no se debe traducir. ¿Ok? Parece un mecanismo muy simple, pero tomó muchos millones de años para que ocurriera y es muy, pero muy eficiente, ¿no? Bueno, ahora. eh, Tipos de genes y mecanismos de expresión. Entonces, les dejo esa tablita para que la repasen. Vean que los genes constitutivos eh, son aquellos que se expresan continuamente, no hay ninguna regulación. Hay algunos genes que son constitutivos. Normalmente esos genes están asociados a proteínas, a la producción de proteínas o enzimas que se consumen constantemente en el organismo. Mientras que los genes inducibles y los reprimibles están asociados a la producción de moléculas o, bueno, de proteínas que se ocupan en ciertas circunstancias específicas. O sea, no siempre las necesitamos, solo cuando hay una baja concentración de esas proteínas o cuando ocurren ciertos cambios bioquímicos dentro de nuestros organismos y ahí es necesario producir o inhibir la, eh, la síntesis de esas proteínas. Un ejemplo de inducibles, ya lo mencionamos, que es el operón LAC de las bacterias. Y un ejemplo de reprimibles, o sea que cuando están en presencia del sustrato o del producto, se va a inhibir la producción de más producto, en este caso del triptófano. Eh, bueno, entonces seguimos, ahí les dejo esa tablita para que la repasen. Eh, bueno. Los, los operones son sumamente importantes para los organismos procariontas por las razones que les mencioné antes, ¿no? Hacen que sea mucho más eficiente la expresión genética, ya que solamente se producirán las proteínas que el organismo eh, está necesitando en un momento y lugar dado. O sea, no se producen a lo loco porque eso sería un desperdicio. Entonces, es una forma de optimizar la producción de proteínas. Eso ahorra mucha energía, es un proceso, entre comillas, inteligente.
solo se produce la cantidad exacta que se requiere y se evita todo desperdicio. Eso desde luego va a ahorrar tiempo y energía. Y se simplifica mucho el proceso regulatorio, ya que al producirse ARN mensajeros policistrónicos, en el caso de las bacterias, no hay necesidad de múltiples promotores, de múltiples sitios de unión para producir un montón de proteínas reguladoras, etcétera. Entonces, es una forma, por decirlo así, minimalista de control de la expresión genética. Muy, pero muy minimalista. Y eso le permite también una alta flexibilidad metabólica en respuesta a cambios, digamos, en la disponibilidad de nutrientes. Entonces, el organismo se asegura de que solo se producirán proteínas cuando realmente se requieran. ¿Ok? Bueno, entonces... Ahora seguimos con la expresión o la regulación de la expresión genética en eucariontes. Es un poco más complejo porque en eucariontes, al tratarse en la mayoría de casos de organismos multicelulares, van a haber al menos 5 pasos o 5 tipos de control de expresión genética, comenzando con la estructura de la cromatina, después siguiendo con el control transcripcional que ocurre durante la transcripción, ya lo habíamos abordado en una sesión anterior. Después tenemos el control post-transcripcional. eh, Vean que todos estos tres primeros controles ocurren ¿dónde? En el núcleo celular. Vean que esto es el núcleo, este es el poro nuclear. Y ya a partir del control número 4 y 5 ya estamos en el citoplasma, ya el ARN mensajero salió por el poro nuclear al citoplasma y ahí va a ocurrir el control número 4 que llamamos control traduccional, o el posttransduccional, que ya es como el último chance que tiene la célula o el organismo para corregir cualquier posible error que haya en esa proteína defectuosa. Normalmente lo que se hace es digerirla, destruirla y reciclarla, ¿no? En el control posttranscripcional, pero ya lo vamos a ver en más detalle. Ok. Eh, en el caso del primer control de la expresión que vimos allí, que es la estructura de la cromatina, recordemos que habíamos hablado del nivel de compactación que que tiene el ADN. Recuerden que el ADN se enrolla en esas histonas que ven ahí, que son cada una de estas bolitas, y ese mayor nivel de empacamiento se forma como una carrucha, digamos, de hilos de ADN enrollados en torno a estas nucleosomas, que son estos conglomerados de 6 histonas normalmente. eh, y eso hace que el grado de compactación aumente con el número de nucleosomas, ¿no? Entonces, existe un complejo que se llama remodelador de la cromatina, que es este que ven aquí, que lo que hace es separar esas histonas para dejar la región promotora accesible y para que se pueda traducir o se pueda transcribir ese ADN, ¿no? Entonces, eh, este complejo remodelador de cromatina lo que hace es separar los nucleosomas para dejar accesible la región promotora y que ahí se pueda unir la ARN polimerasa. Eh, Recordemos que en el ADN puede existir en forma
heterocromatina, que está altamente compactada, tipo aquí, digamos, está muy, pero muy compactada, muy enrollada. En la imagen se ven como estos colores oscuros, más azules. Entre más oscuro sea, más heterocromatina hay, y entre más claro, más eucromatina, que es el ADN que está más separado, menos compactado y por tanto el único que se puede transcribir. Si el ADN está muy enrollado, no se puede transcribir. ¿Por qué? Porque la región promotora no es accesible y el ARN polimerasa no puede aterrizar ahí, o no puede unirse porque no está escondida, digamos, esa región promotora. Habría que ese, desenrollar ese ADN, como se ve aquí abajo. eh, y entonces la estructura de la cromatina es como un primer nivel de control de la expresión del ADN. Cuando está muy compactada en forma de heterocromatina, no se va a transcribir, es imposible que se transcriba, a no ser que actúe el complejo remodelador de cromatina y abra separe esos nucleosomas para dejar expuesta el área del promotor. Aquí lo vemos en más detalle cómo es que funciona. Entonces tenemos los nucleosomas normales aquí y qué es lo que hace el complejo remodelador de la cromatina, que es este verde. Pues vean que lo que hace es separar la un nucleosoma del otro y deja expuesta esta región de ADN donde sí podría unirse la ARN polimerasa. O también ese mismo complejo puede hacer lo inverso, ¿no? Puede volverlos a unir de nuevo los nucleosomas para que no se transcriban y que sean inaccesibles. Eso ocurre cuando ya hay suficiente, digamos, cantidad de esa proteína y no se requiere transcribir más y el mismo complejo remodelador de la cromatina vuelve a compactar esos nucleosomas. Entonces tiene esas dos funciones el complejo remodelador de la cromatina, de separar cuando se quiere, cuando se precisa hacer la transcripción o unir de nuevo, compactar de nuevo esos nucleosomas y el ADN como un todo. Eh, Niveles de empaquetamiento, la cromatina y expresión genética. Bueno, entonces ya lo dijimos que en la eucromatina, que es el ADN que sí se va a transcribir porque está menos compactado, eh, van a estar expuestas las regiones promotoras y vean que van a tener un grupo acetilo, banderillas con grupo acetilo, que eso hace que el ADN se relaje, que quede más laxo o que quede más estirado y ahí es fácil que llegue la ARN polimerasa y que ocurra la transcripción. Eh, y la heterocromatina, por su lado, es un ADN sumamente compactado, son un montón de nucleosomas compuestos por histonas y están totalmente enrollados y son inaccesibles a la ARN polimerasa porque la región promotora no está expuesta y no hay cómo entrarle, digamos, a esa pelota de ADN. Y además tienen un grupo metilo, que es este Me que está aquí, tienen esas etiquetas que llamamos metilación, y eso evita que esas moléculas de ADN o que esas cadenas de ADN se puedan estirar, ¿no? Entonces, donde hay un grupo metilo, no va a haber transcripción, esas regiones no se pueden transcribir. eh, Porque están sumamente compactadas. Entonces, eh, el hecho de que exista cromatina en forma de eucromatina o heterocromatina va a depender en última instancia del grado de compactación, como se menciona ahí, entre más compactado.
más a la tendencia a que se forme eucromatina y a que se metilen los extremos de las histonas. eh, y eso hace que se contraigan, se queden fijas y enrolladas. En cambio, la eucromatina, ese ADN está menos empacado, está más flojo, más laxo y promueve que llegue la ARN polimerasa, que ocurra la transcripción. Historilla número 2 de hoy, esta historilla está interesante. En el pasado se hablaba de los famosos cuerpos de Barr, no sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez, y no estamos hablando de Bart Simpson ni nada que se le parezca, sino de un- una estructura de ADN altamente compactada que fue descrita en 1940 por Murray Barr, eh, un, un genetista alemán, y en honor a él le pusieron los cuerpos de Barr. Nadie sabía exactamente qué era, pero se sabía que era un ADN o que era ADN altamente compactado, no se sabía su origen, y lo que sí se sabía es que solamente estaba en mujeres, no en hombres. Eh, Posteriormente, Mary Lyon, que es esta señora que está aquí en 1961, publica un artículo muy influyente en la revista Nature, en donde indica que las investigaciones, los resultados de su investigación indican claramente que esos cuerpos de Barr en realidad es un cromosoma X de la mujer, o en general ocurre en todos los mamíferos. Entonces, ella trabajó con los famosos gatos cálico, que son estos gatitos aquí, que son como un mosaico, ¿no? Negro, amarillo. Entonces, ella encontró que en esos gatos, o en esas hembras, ¿no? Uno de los cromosomas X se empacaba muchísimo y formaba tipo una heterocromatina, y se reducía muchísimo y quedaba inactivado, ¿no? Porque ya se transformó en heterocromatina. Y eso ocurría aleatoriamente o en un cromosoma X o otro. Entonces, en unas partes del cuerpo se inactivaba el cromosoma XA y en otras partes del cuerpo el cromosoma XB, alternativamente y de forma impredecible, digamos. Y eso hace que se produzcan esos gatos con esa coloración, ¿no? Entonces, 50% de las células de esas gatas tenían el cromosoma, uno de los cromosomas X eh, inactivado o en forma de heterocromatina, y el otro 50% de las células ocurría lo contrario, que es eso que se muestra acá, en este embrión temprano. Entonces, aleatoriamente, unas células tenían inactivado un cromosoma X y en otras el otro cromosoma X es el que se inactivaba. Eh, Recibió algunas críticas fuertes de algunos de sus colegas de la época, como Hans Grunenberg, que creía que la idea de Mary Lyon era absurda, que no tenía ningún sentido decir que los cuerpos de Barr fueran un cromosoma X, pero este, unos años después se le dio la razón a Mary Lyon, y de ahí Hans Gutenberg se tuvo que tragar sus palabras, ¿no? Porque esta muchacha, Mary Lyon, estaba en lo cierto. Entonces fue un gran descubrimiento, un descubrimiento muy interesante, incluso desde el punto de vista evolutivo, porque muestra que esta compactación de uno de los cromosomas X en todas las hembras de los mamíferos, incluyendo las mujeres en nuestra especie, es una forma de compensar
la cantidad de ADN que tienen los hombres y que tienen las mujeres. Recordemos que en los hombres el cromosoma Y es muy, pero muy pequeñito, tiene muy poco ADN. Bueno, ¿cómo compensar esa simetría genética? Una de las formas que inventó la naturaleza es compactar, en el caso de las hembras, uno de los cromosomas eh, X, dejarlo, convertirlo en heterocromatina y así queda inactivado y solo uno de los cromosomas X va a estar realmente activo. A este cromosoma X inactivo es a lo que a lo que se le llamaba cuerpo de barro. Ahorita se le sigue llamando igual, pero ya sabemos que en realidad es un cromosoma X inactivo en forma de heterocromatina. Ok, caso interesante, ¿no? Es el de los gatos calicó. Bueno, otro fenómeno muy interesante también asociado con con este tema compactación del ADN es precisamente la herencia epigenética y las etiquetas epigénicas. Entonces, la herencia epigenética es una herencia que no está ligada a cambios en la secuencia de aminoácidos. Recordemos que normalmente la variabilidad genética que se observa entre los diferentes individuos, por ejemplo, entre sus hermanos y ustedes, está asociada con cambios en secuencias de aminoácidos que forman genes distintos, digamos, o variaciones de un mismo gen. Eh, pero también existen otras formas de producir cambios fenotípicos sin necesidad de cambiar el ADN. Y esos cambios se producen a través del fenómeno conocido como etiquetado o colocación de etiquetas genéticas, en este caso grupos metilos, como ven acá, este es un metilo. Y lo que ocurre es que en ciertos casos, por ejemplo, en el caso de los gemelos idénticos, que ya casi lo vemos, a pesar de que el ADN es idéntico, en ciertos sentidos son clones, puede existir variación fenotípica eh, o morfológica debido a la existencia de este etiquetado. Entonces, hay ciertas regiones del ADN que se etiquetan de forma distinta en los diferentes individuos y eso va a hacer que el tipo de proteínas que se traducen no sean las mismas o que se transcriben no sean las mismas. Eh, Eso va a hacer que existan pequeñas o moderadas variaciones fenotípicas, que recuerden que el fenotipo estamos hablando de cómo es que se ve el individuo por fuera, no la composición genética. Entonces, a través de la adición de grupos metilos a la citosina específicamente, eh, se logran obtener ciertos cambios fenotípicos o morfológicos en diferentes individuos, incluso, como ya lo mencioné, en gemelos idénticos, que sería este caso que está aquí, gemelos idénticos o monocigóticos, tienen exactamente la misma composición genética y por eso eh, se les llama gemelos idénticos, ¿no? Vienen siendo como clones. Y eh, después también tenemos los gemelos disigóticos, que vean que son producto de la fecundación de dos espermas y dos óvulos distintos. Entonces ahí se van a producir, comparten, digamos, el mismo vientre. Pero tienen placentas separadas y tienen una composición genética distinta porque son óvulos distintos y espermas distintos. En cambio, los gemelos monocigóticos son idénticos en todos sentidos porque fueron
resultado de la fecundación de un único óvulo y un único esperma, entonces comparten la misma diversidad genética, por decirlo así. Y en este caso, la única forma, suponiendo que el ambiente es igual en que se desarrollaron estos gemelitos y gemelitas en las mismas familias, la única forma de que se expliquen ciertas diferencias en conducta y ciertas diferencias físicas es a través del etiquetado, de ese proceso de metilación que vimos antes, debido a la acumulación de etiquetas epigénicas diferentes en diferentes regiones del ADN. Entonces, esta gemelita que está aquí, por ejemplo, ella es mucho más hiperactiva que esta otra a la derecha, que la de verde. Eso quizás se deba al proceso de etiquetado diferencial. Entonces, debido a que la colocación de las etiquetas no es exactamente igual en ambas gemelas, eso puede afectar tanto su comportamiento, va a ser un toque distinto, como este, algunas características físicas. Obviamente esos cambios en el caso físico van a ser muy, pero muy sutiles, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en el caso de si son varones. Entonces, debido a esa metilación diferencial y a esa acumulación de etiquetas epigénicas, es que podrían ocurrir algunos cambios entre esos gemelos idénticos. Lo mismo podría ocurrir en clones, digamos, hechos por el ser humano. Eh, También podrían ocurrir cambios de conductuales y morfológicos si se crían en ambientes distintos, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de que es el mismo ambiente, la misma familia la que los cría y los trata de forma muy similar. Y entonces, bajo esas circunstancias, las diferencias que se presentan probablemente se deba a lo que llamamos herencia epigénica, ¿no? Interesante, ¿no? Qué bonitillos esos gemelillos ahí. Bueno. Ahora vamos con el control transcripcional, que es el segundo, sí, segundo tipo de control en eucariontes, y también el más importante o el más frecuente. eh, Involucra a la cromatina, a los factores de transcripción, que son estas proteínas que están aquí, y a diversos represores. Entonces, básicamente, para que ocurra la transcripción en un eucarionte, es necesario que se acoplen los factores de transcripción con el complejo de transcripción, que es esta estructura que está aquí, y ambos o todas estas estructuras van a formar como un puente que se va a unir con el activador de transcripción que está acá. ¿Qué es exactamente lo que hace este complejo compuesto por los factores de transcripción y el activador de transcripción? Pues lo que hace es hacer que se abra o se ponga aún más laxo el ADN, que las histonas se separen aún más, debido a un proceso diferente a la metilación que se llama acetilación. Entonces, debido a esa acetilación, el ADN se expande todavía más, se abre más y eso va a hacer que se catalice o se haga más rápida la transcripción, facilitando en gran medida el trabajo de la ARN polimerasa, que es esta que está aquí, este cilindrito. Entonces, gracias a la acción conjunta del complejo de factores de transcripción, a las proteínas mediadoras o factores de transcripción y el activador de transcripción, es que la transcripción puede ocurrir rápidamente y de una forma
más, con más frecuencia, digamos, y de una forma más fácil, porque el ADN va a ponerse más relajado, más estiradito y va a ser más fácil que se transcriba. Ok, entonces ese sería el primer tipo o el segundo tipo de control de la expresión genética en eucariontes. Y desde luego también existen algunos represores que van, cuando ya hay suficiente proteína de ese tipo, van a haber algunos transcriptores que van a inhibir que este complejo se forme y que se transcriba ese ARN. Entonces, eso ocurriría cuando hay suficiente cantidad de esa proteína que se pretende producir, por ejemplo, la insulina. Si ya hay mucha insulina, entonces no es necesario que se forme este complejo y que se transcriba eh, el gen de la insulina y por tanto se va a inhibir, van a haber represores que van a inhibir este proceso. Ok, seguimos con el tercer tipo de control de la expresión genética en eucariontes, que sería el control post-transcripcional. Eh, este control también ocurre en el núcleo, ya lo habíamos mencionado en la sesión pasada, y básicamente está asociado con la maduración del ARN mensajero. Recuerden que después de la transcripción dentro del núcleo, el producto o el transcrito resultante es un pre-ARN, o sea, un ARN que no está maduro porque todavía tiene los intrones, que son esas regiones como rosadas acá, que no transcriben, no van a formar parte de la proteína. Entonces, hay que remover esos intrones para producir un ARN maduro que ahora sí va a salir por los poros nucleares hacia los ribosomas donde se va a traducir. Eh, entonces, también vean que a través del mismo proceso de maduración del ARN o edición, pueden ocurrir arreglos distintos de esos exones. Por ejemplo, aquí quedó fuera este pedazo y estos tres de acá, y el ARN maduro resultante va a ser A, B, D, E. Aquí estaba este otro aminoácido que, bueno, aquí le ponen C, aminoácido, no, disculpen, este, base, base nitrogenada. Y vean que los dos eh, ARN mensajeros van a producir proteínas ligeramente distintas, dos productos, debido a que el editaje tiene ciertas variaciones en cada caso. Entonces, eso también va a ser un tipo de control de la expresión de los genes. En un caso produce la proteína A y en otro caso produce la proteína eh, B o proteína 2. Ok, entonces eso va a variar con el tipo de editaje. Uno puede editar un pre-ARN de diversas formas y por tanto se van a producir proteínas diferentes en caso de que se lleguen a traducir. Ok, el cuarto tipo de control sería el traduccional y aquí sería cuando el ARN llega al citoplasma y antes de que se produzca una proteína. Recuerden que la longevidad o la vida que va a tener ese ARN mensajero, como habíamos hablado en la sesión anterior, va a depender directamente de la protección que tenga, tanto de la capucha como de la cola poliá, que son un montón de adeninas, pueden llegar a ser cientos de adeninas. Entonces, entre más grande sea la cola poliá y
y el tipo de capucha que tenga, pues más va a durar. Y cualquier factor que afecte la longitud de la cola poliada o la rompa o la corte, va a afectar también la vida útil de ese ARN mensajero y podría ser degradado mucho antes de que produzca ninguna proteína. Entonces, eso lo pueden regular los genes. Hay genes específicos que van a decir, bueno, cortémosle la cola polidad a este ARN porque trae algún defecto, porque ya hay suficiente proteína de esa que él va a traducir y entonces reciclémoslo, ¿no? Y lo que hace es cortarle la cola polidad o le corta la cabeza y ahí ese ARN mensajeros va a ser degradado y reciclado, ¿no? Entonces ya sea a través del corte del casquete o capucha o a través del corte de la cola polida, podemos hacer ese control traduccional, que es el control que ocurre antes, inmediatamente antes de que se produzcan los polipéptidos. Eh, Finalmente tenemos el control post-traduccional que es después de la traducción. Recordemos que la traducción es una vez que ya se produce la proteína. Entonces todavía el organismo, la célula, tiene un último chance de afectar la expresión genética. ¿Cómo? Bueno, ya se produjo la proteína o el polipéptido, pero en caso de que se detecte un error o que ya haya mucho de ese polipéptido, entonces ahí va a entrar en acción el proteosoma, que es una proteína muy grande, un complejo proteico, que básicamente va a funcionar como una trituradora de papel, solo que en este caso sería una trituradora de proteínas inútiles o proteínas que ya no se necesitan, ya sea porque hay una concentración muy alta de esas proteínas o porque se detectó algún error, viene con algún errorcito de fábrica ahí, eh, aminoácidos incorrectos o qué sé yo. Entonces lo que se hace es etiquetarlas en esta fase que está aquí. Vean que se pone una etiqueta específicamente de una proteína que se llama ubiquitina, que es esta que está acá. Aquí la pueden ver, son esas banderitas verdes que están aquí. Entonces, vean que se requiere energía para colocar se requiere ATP para colocar esas etiquetas y ahí ya una vez que se pone la etiqueta, entonces entra en acción los proteosomas y él va a atacar la región o va a comenzar a desenrollar toda esta proteína y se la va a ir comiendo, la va a ir cortando como si fuera eh, una tijera o una trituradora. Y todas esas pequeños péptidos que se producen van a ser reciclados después para producir otras proteínas. No se van a desperdiciar. Entonces, ese sería el último tipo de, de control de la expresión genética en eucariontes y se denomina control post-transcripcional y está directamente relacionado con la acción de los proteosomas. O sea, que incluso después de que se produjo la proteína, eh, y la célula se jaló una torta, por decirlo así, porque se está produciendo una proteína defectuosa que pasó los controles de calidad de una u otra forma, o se produjo una proteína que puede ser funcional, pero que no es necesaria. Entonces, para reparar esa torta, ahí entran en acción los proteosomas y ocurre esta reacción que ya mencionamos acá. Hasta aquí llegamos, jóvenes. Espero que haya quedado claro y nos vemos hasta la próxima. Chao.